Televidentes, sean bienvenidos a Oriente Noticias para tratar temas de su interés. Pues precisamente el día de hoy vamos a hablar acerca del cambio climático que se viene evidenciando a nivel mundial, pero por supuesto también en la región norte santanderiana. Pues ahora vamos a hacer un contexto de lo que ha sido este cambio climático, tanto del fenómeno de la niña y del niño en el país, en nuestro país de Colombia. La variabilidad climática es una realidad y el departamento se prepara para hacerle frente con actividades que aún se están ejecutando y compromisos que se deben acelerar, en especial porque el año 2017 se inició con eventos climáticos inusuales e inesperados. Lluvias constantes, temperaturas en Cúcuta de hasta 16 grados centígrados y deslizamientos han marcado estos días, caracterizados por una variabilidad tan extraña que hasta las autoridades de la región están desconcertadas. Aunque para el Consejo Municipal de Gestión de Riesgo de Cúcuta esta situación es temporal, se reconoce que no es normal. Según el IDEAN, la temperatura fría en Cúcuta corresponde a una helada pasajera que cesaría en un par de semanas e incluso podría ser beneficiosa para el municipio, pues ha representado una estabilidad de las afluentes hídricas. Sin embargo, el principal temor al afrontar esta temporada es que nos vemos atendidos a la saturación de suelos y deslizamientos en terrenos que son altamente vulnerables en un 70% de la ciudad. En el resto del departamento el panorama no es nada favorable y las lluvias han afectado principalmente los deteriorados corredores viales del Catatumbo, con afectaciones que superan el 40% en las carreteras secundarias y terciarias, principalmente en municipios como Acarí, El Tarra y San Calixto, según calculan los mandatarios de estas zonas. En solo un año para el Consejo Departamental de Riesgo, la transformación del clima fue radical. Para enero del 2016, municipios como Tibú, Convención, Pamplona y Chinagota luchaban contra incendios forestales que dejaban más de 1.500 hectáreas destruidas, pero en la misma temporada de este año, los fuertes aguaceros son los protagonistas de esas emergencias. Y es que precisamente, como lo decía el informe, la temporada de lluvias ha sido la que más ha afectado al norte de Santander y estamos a la espera de esta temporada de sequía para lo que continúa y lo que sigue de este 2017. Pues televidentes, a esta hora de la tarde nos acompaña Anelfi Balaguer. Él es el coordinador de la gestión de riesgo en norte de Santander. Anelfi, muy buenas tardes y bienvenido a Oriente Noticias. Buenas tardes, muchísimas gracias por esta invitación y espero poder ser útil en los aportes que se pueda hacer para mejorar nuestra situación y disminuir el riesgo que tenemos en el departamento. Bastante útil, Anelfi, porque es que tenemos una duda. Realmente se habla o el IDEAM asegura de que ya deberíamos estar en temporada seca en norte de Santander y en gran parte del país. ¿Por qué aún se continúa con la temporada de lluvias? Bueno, esto hace parte de los efectos que se generan por la variabilidad climática. Nosotros en el primer semestre no tuvimos una temporada seca acentuada, tuvimos una temporada más bien de lluvias en todo el primer semestre y en este momento deberíamos estar en la segunda temporada seca, pero lo que tenemos es un régimen de transición. Se han intercalado semanas de bastante calor, bastante de sequía y también semanas de muchísima lluvia. Es más, hacia el sur del departamento en estos momentos tenemos algunas emergencias debido principalmente a gran cantidad de lluvia que está cayendo en los municipios de Toledo y La Bateca. Es impredecible, Anelfi, saber cuándo podrían culminar o terminar esta temporada de lluvias, como usted lo decía, en el sur del departamento. Nosotros nos amparamos en los pronósticos y en los diagnósticos que nos da el IDEAM, que es la institución encargada del manejo de este tipo de información, y con ellos hacemos las programaciones y las intervenciones de prevención que podemos tener como Sistema Nacional de Gestión del Riesgo. Pero sin embargo, estos pronósticos tienen cierto nivel de duda o de no confiabilidad y últimamente nos hemos visto abocados a que pronósticos a largo plazo pues no se vienen cumpliendo. Sin embargo, los pronósticos a corto y mediano plazo que nos ha dado el IDEAM han sido muy útiles para hacer las labores de prevención. En el departamento, Anelfi, la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo, pero hablando de aterrizándolo a norte de Santander, ¿qué planes de contingencia viene desarrollando para esta temporada de lluvias que se ha venido evidenciando? Bueno, nosotros nos preparamos para cada una de las temporadas en dos etapas. Una primera, que es de prevención, y en eso tenemos que hacerle un reconocimiento a todos los organismos de socorro, a nuestras fuerzas militares que han colaborado mucho en las áreas de prevención. Se han hecho limpieza de cañadas, recolección de basuras, campañas ecológicas de reforestación que han permitido
que las afectaciones en nuestro departamento sean mucho menores que en otros departamentos donde por la televisión hemos visto las afectaciones tan grandes que hemos tenido. Sin embargo, en el departamento también hemos tenido algunas afectaciones, como bien se decía, en el tema de infraestructura vial principalmente, y algunas inundaciones en los municipios de Silos. Hemos tenido también unos problemas de inundaciones en el Zulia y en el área del Catatumbo. En la parte de Silos hemos tenido problemas por muchas afectaciones de deslizamiento, debido principalmente a la cantidad de lluvias que hay y también a la deforestación, que es otro factor que nos afecta muchísimo. Tengo entendido que también ustedes vienen desarrollando, de las personas que han sido afectadas por esta época y temporada de lluvias, ustedes también llevan algún tipo de ayudas a estos habitantes. ¿Cómo ha sido este proceso en Norte de Santander? Bueno, en la medida que ha sido posible hemos ayudado con algunas herramientas, como han sido techos, como han sido algunos elementos, kits de aseo, kits de alimentación, que permiten de alguna manera dar la mano a estas familias que a veces se ven afectadas por eso. Sin embargo, la recomendación es que no sigamos invadiendo las zonas de río, las zonas de inundación, porque la lógica no es que el río nos inunda, sino que nosotros nos metemos al río y cuando el río recupera su cauce en época de lluvia, pues nos vemos afectados. Anelfi, una pregunta pues bastante inquietante y que genera algún tipo como de duda, y es que los cambios climáticos pues dejan diferentes afectaciones. Los derrumbes pueden ser debidos a estos cambios, pero la pregunta es, ¿eso también podría deberse a la deforestación, a la mano del hombre que ha invertido, pues no sé, diferentes efectos en la naturaleza? Indiscutiblemente la deforestación es un factor detonante para los deslizamientos. Cuando nosotros tenemos unas zonas que tradicionalmente son lluviosas y que tienen una pendiente alta, si a eso se le suma a factores de deforestación donde se retira la cobertura vegetal y se retira los árboles, que son los que con su sistema de raíces anclan el suelo, por decirlo de esa manera, pues nos vemos afectados y nos vemos propensos a que ocurran los deslizamientos, que se ocurran los agrietamientos por donde permea el agua y termina filtrando y arrastrando los suelos. Tener una finca sin árboles es como tener una casa sin la estructura de sostén, sin vigas, sin una posibilidad de estar anclado al suelo. Entonces la recomendación es mantener una arborización, mantener las zonas de protección y sobre todo hacer un desarrollo agrícola conforme al tipo de suelo. Nosotros no podemos pretender tener ganadería en pendientes altas porque definitivamente este factor va a generar un deslizamiento en cualquier momento. Anelfi, si llegase esta temporada de sequía en un mes, en 2 meses, pero que en el transcurso de ese 2017 llegue a Norte de Santander esta época de verano, ¿cómo afectaría al departamento obviamente este efecto y este cambio climático? Bueno, nosotros tenemos aquí en nuestro departamento para esta parte central y norte lo que llamamos sistema bimodal. Tenemos 2 temporadas de lluvia y 2 temporadas secas. En este momento deberíamos estar en temporada seca, parece ser que se va a alargar un poquito más y ahí es donde intervienen los consejos municipales de gestión del riesgo, los organismos de socorro y nuestras fuerzas militares haciendo las labores de prevención. Lo primero que hay que tener en cuenta es que nos hemos dado por las estadísticas o por el trabajo que se ha hecho de recopilación de información, nos hemos dado cuenta que el primer factor para la generación de los incendios forestales es las quemas, entre comillas, controladas como preparación para cultivos. En ese sentido, las inspecciones de policía, los consejos municipales están haciendo unas labores buscando de manera persuasiva decirle a la gente que no haga este tipo de actividades y segundo, si se hacen, pues que tengan las consecuencias legales, porque definitivamente atender un incendio forestal, primero es poner en riesgo la vida de los propios equipos de socorro y segundo, los costos adicionales que hay para atenderlos vienen siendo asumidos por el Estado, por los municipios, por los departamentos, cuando son ocasionados por manos criminales que atentan contra el medio ambiente y con la misma seguridad de las personas. Entonces el llamado es a ese, a no seguir con esas actividades de quema porque primero no sirven para preparar el suelo y segundo lo que hacen es destruir la cobertura vegetal y dañar el suelo, lo que genera inestabilidad y genera también parte de las afectaciones ambientales que venimos sufriendo.
Así es, Anelfi. Pues a esta hora de la tarde lo invito a que me acompañe a ver a los televidentes un informe desde la provincia de Pamplona, porque allí las afectaciones de lluvias siguen siendo presentes y la temporada de sequía aún no llega. Pues nuestra periodista Xiomara Niño nos habla acerca de estas afectaciones y que son las vías principales quienes más han sufrido de esta eventual catástrofe, que ha sido, por supuesto, derrumbes y demás por la temporada de lluvias. Xiomara Niño, muy buenas tardes. Adelante con toda la información. Hola Pilar, gracias, buenas tardes. Pues como usted lo manifiesta, sigue siendo las vías las más afectadas y en este caso no deja de ser noticia la vía La Soberanía, que generalmente en temporada de lluvia se ve bastante afectada. Municipios como Toledo y Lavateca, en donde se registran continuos deslizamientos. Hemos construido un informe para presentarles la siguiente realidad que se vive a diario y especialmente cuando llueve. Las vías más afectadas por el invierno son las intermunicipales entre Toledo y Lavateca sobre la vía La Soberanía. Las lluvias han ocasionado deslizamientos de tierra y rocas, cerrando por algunas horas la vía principal. Los aguaceros han afectado el Colegio de Gibraltar en Toledo Norte de Santander. Esta sede educativa se inundó, impidiendo el desarrollo de las clases. La creciente de los ríos afectaron el territorio ancestral Uva, aislándolos y por un tiempo dejándolos sin energía. Se siguen registrando lluvias y se mantienen las alertas en los límites entre los departamentos de Boyacá y Arauca por el aumento del río Arauca, que dejó afectaciones en viviendas, cultivos y animales. Los usuarios de la vía La Soberanía le han pedido a los gobiernos municipales y departamentales estar muy pendientes, pues constantemente se registran deslizamientos y se requiere de maquinaria ahí muy cerca para poder habilitar de nuevo la vía. Es la información que tenemos por ahora. Pilar, continúe usted con más información. Gracias, Doli, por toda esta información, hablando precisamente de las afectaciones que se han visto allí en la provincia de Pamplona. Continúo con usted, Anelfi, y hablando, acabamos de ver este informe de la provincia de Pamplona. ¿Cómo han sido específicamente los diferentes municipios afectados por diferentes derrumbes y cómo se han visto afectadas las vías? Bueno, hacia el sur del departamento tenemos un régimen monomodal, están en temporada de lluvias para ellos en este momento. Sí. Y tenemos afectaciones en varios frentes. Primero, unas inundaciones en el área urbana del corregimiento de Gibraltar del municipio de Toledo. Ahí tuvimos afectaciones a unas familias y a la institución educativa. De igual manera hay afectaciones por deslizamiento sobre los sistemas viales. Tenemos el corredor entre La Laguna, Silos, Bávega, Chitagá, con afectaciones. En este momento se inicia una intervención de cerca de 300 millones de pesos buscando con maquinaria amarilla garantizar transitabilidad en este sector. De igual manera en la vía La Soberanía, lo que tiene que ver con Toledo, se han presentado deslizamientos y allá hay un banco de maquinarias también trabajando gracias al apoyo de Ecopetrol, del municipio de Toledo y de la Gobernación Norte de Santander. De igual manera, en el corredor entre Lavateca y Toledo se han presentado deslizamientos en el sector conocido como Las Cruces. Hay un deslizamiento de cerca de 40 metros de vía que se fueron por arrastre, por el deslizamiento. En este momento hay maquinaria también trabajando allá, haciendo las labores de limpieza y de recuperación de este corredor vial. Entonces, tenemos que decir que sí, hay unas afectaciones grandes, pero así como hay las afectaciones, también hay la intervención de los municipios y del departamento buscando garantizar la transitabilidad en nuestros corredores, porque pues entendemos nosotros la necesidad de transporte y que si ocurre alguna emergencia, al menos una ambulancia debe pasar, y en eso nos hemos enfocado, en tener una transitabilidad que permita la atención de emergencias. Así es, Anelfi, afectaciones que son evidentes y que hasta el momento pues las administraciones municipales en conjunto con ustedes, la Unidad de Gestión de Riesgo, han venido adelantando diferentes procesos. Televidentes, gracias por continuar con nosotros sintonizados con Oriente Noticias para continuar hablando de este tema del cambio climático y cómo se está afectando en diferentes regiones del país, pues estamos a la espera de esta temporada de verano que aún no llega al oriente del país. Pues precisamente quienes más se verían afectados por esta temporada de sequía serían los recursos hídricos. En norte de Santander, la mayor autoridad ambiental, estamos hablando de Corponor, viene desarrollando diferentes planes de contingencia para conservar el río Pamplonita, pero también la flora y la fauna que allí se encuentra. Nuestro periodista Jorge Colmenares nos trae los detalles de esta importante información. Jorge, muy buenas tardes, adelante. Hola Pilar, muy buenas tardes, amable teleaudiencia. Pues efectivamente la autoridad ambiental
el norte de Santander, la Corporación Autónoma Regional de la Frontera Nororiental, Corponor, ha calificado el 2017 como un año atípico debido a la temporada de lluvias que actualmente por estas semanas se precipitan sobre el área metropolitana, especialmente la cuenca del río Pamplonita, el principal de nuestra región. Por eso lo que ha hecho y ordenado a través de los planes de contingencia es básicamente dragar el cauce del río, limpiarlo de vegetación y otros escombros para que el cauce no vaya a represar y causar alguna tragedia. Se está programando una intervención al río Pamplonita, donde básicamente se quiere recuperar la sección hidráulica del río, despejar esa vegetación de tal manera que permita que el cauce del río siga su lecho normal. Pero también Corponor continúa con su campaña de despeje de la ronda del río por parte de asentamientos humanos, sobre todo en estos niveles altos que inusualmente está presentando por estas semanas el río Pamplonita y que pueden generar alguna tragedia como ya se ha presentado en anteriores oportunidades. Regresamos a estudio y continúen con este especial de Oriente Noticias. Gracias, Jorge, por toda esta información. Pues como usted lo decía, diferentes planes deben desarrollarse para conservar los recursos hídricos, no solamente de norte de Santander, sino también a nivel nacional. Pues continuamos con nuestro invitado especial, Anelfi Balaguera, para tratar diferentes temas acerca de qué se viene realizando desde la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo, pero aquí en norte de Santander. Usted me comentaba acerca de un centro especializado ahora que se encuentra y que espera, obviamente, tener diferentes planes de contingencia y trabajar de la mano con diferentes, obviamente, autoridades. Esa es una de las estrategias que tenemos como preparación para la atención de emergencias y sobre todo para los temas de prevención. Se construye por parte de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo, por parte del municipio y del departamento, el Centro de Gestión Integral del Riesgo Fronterizo. El CEGIR ya tiene una inversión cercana a los 7.000 millones de pesos y con ello tenemos un centro moderno, con comunicaciones, con capacidad logística para atender las emergencias en nuestra región. Por decirlo de esta manera, nosotros tenemos dentro del mismo centro logístico la capacidad de operar helicópteros, tenemos la capacidad de tener personas 100% trabajando de forma continua ahí, van a haber camarotes, alojamientos, va a haber también el tema de información de primera mano desde el nivel nacional que va a garantizar una atención oportuna e intercomunicada, enlazada con nuestros organismos de socorro y con las fuerzas militares. Para nosotros es muy importante contar con las fuerzas militares porque a veces es nuestra primera mano, nuestra capacidad de respuesta. Tenemos unas especialidades dentro de las fuerzas militares. El ejército ha trabajado de la mano en el tema del posconflicto, organizando grupos hacia la atención de problemas que a veces se dejaban a los entes civiles nada más. En el ejército hay un grupo de atención de emergencias fuerte, consolidado, y en la Policía Nacional también tenemos un grupo muy consolidado que es PONALSAR, con una capacidad de respuesta inmediata en nuestro departamento. Enlazado a eso está también la Defensa Civil, Bomberos, Cruz Roja, y ese centro logístico es el sitio donde se va a articular toda esta ayuda y apoyo para poder atender las emergencias, amén de las capacidades adicionales con equipo. Por ejemplo, tenemos a partir de este año un Bambi Bunker, que es un equipo de aspersión aérea que se ancla a los helicópteros para atender lo que son los incendios forestales de gran magnitud. Esos son equipos propios del centro logístico y que no tenemos que esperar que lleguen de otras regiones para poder actuar. De igual manera se tienen equipos consumibles como son batefuegos y demás equipos que van a fortalecer a los bomberos y a la defensa civil en estas labores de reacción. Y hablando precisamente de los organismos de socorro que usted mencionaba anteriormente, ¿se trabaja de la mano con cuántos? ¿Con la Cruz Roja, con la Defensa Civil, con bomberos, pero con quiénes más? Nosotros tenemos básicamente 5 grupos de apoyo. 3 equipos de socorro que son Defensa Civil, Bomberos, Cruz Roja, que son los equipos reconocidos por el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo, y tenemos 2 grupos en nuestro departamento que son PONALSAR de la Policía Nacional y el Grupo de Gestión del Riesgo o de Riesgos del Ejército Nacional. Aunque si se requiere toda la capacidad logística y operativa de nuestras fuerzas militares, va a estar también dispuesta a apoyarnos en caso de alguna emergencia que requiera o que combine el apoyo desde el nivel nacional. Es así como podemos contar con la Fuerza Aérea y también con la Marina de nuestro país, que hace parte de lo que es el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo. Esto le da una fortaleza grande para
poder actuar de manera inmediata en unos tiempos récord, y a nivel internacional en Latinoamérica somos uno de los sistemas de mayor articulación y de respuesta más rápida en emergencias en nuestro ámbito internacional. Anelfi, mencionábamos anteriormente la situación de la deforestación, que hace parte, por supuesto, de diferentes fenómenos del cambio climático, pero que también influye y es un factor clave y que no se puede dejar de lado. ¿Tenemos algunas cifras en Norte de Santander, de las cifras, obviamente, de deforestación que se presentan en Norte de Santander? Desafortunadamente estamos entre uno de los 3 mayores departamentos con deforestación en el país, comparable con Chocó, comparable en estas condiciones tan difíciles. Es de mucha alarma para nosotros como gestión del riesgo, porque es uno de los factores detonantes para los deslizamientos. Nuestro departamento tiene algo más de 6.000 kilómetros cuadrados que están en deforestación severa y media. Es realmente preocupante porque cuando se juntan varios factores, las calamidades y los efectos son realmente devastadores. Acordémonos nada más de Gramalote. El tema de deforestación que hubo en la parte superior del casco urbano fue uno de los factores detonantes para que hubiera este tipo de deslizamiento. Y así también hay otros municipios que tienen unas vulnerabilidades dadas por esta deforestación. Personas utilizan estas zonas que están en la parte alta de los municipios, de los cascos urbanos, para sembradíos o para pastoreo o para la tala de árboles, y lo que están causando definitivamente es una afectación y un mal que puede trasladarse hacia el casco urbano y puede generar unos daños muy fuertes sobre el sostén y sobre la misma estructura de estos municipios, de estos cascos urbanos. El llamado es para que en conjunto la autoridad ambiental, los alcaldes puedan detener estas talas, puedan primero hacer el diagnóstico de cuál es la afectación en su municipio y proteger principalmente los cascos urbanos. Hay municipios como aquí después de Cornejo está Santiago. Santiago tiene unas características muy delicadas porque primero está cerca del río Pedro Alonso y adicional está la montaña. Y en esta montaña se han hecho labores de sembradío, labores de pastoreo, y están afectando la parte alta del Cerro de las Cruces. Cuando llueve se ha venido bajando lo que nosotros llamamos un flujo de dendritos, pero adicional a eso están generando cascos de deslizamiento que no existirían si esa zona fuera una zona de amortiguación y tuviera la suficiente arborización para poder servir de soporte. Entonces el llamado es a detectar esto, a que las alcaldías municipales en conjunto con la gobernación puedan hacer la compra de lotes o de fincas que sean estratégicas para el mantenimiento de unos servicios ecosistémicos para los pobladores de ahí, pero que también sirva como sostén para que no se presenten estos deslizamientos. Son medidas que, aunque sean a largo plazo, son las más indicadas, más que construir obras de mitigación como muros de contención, que a la larga no van a soportar la fuerza de la cantidad de material, del peso que se genera, y que van a terminar colapsando. Anelfi, algo importante, pues es impredecible saber si se acerca algún fenómeno de la niña o fenómeno del niño en los próximos años para toda Colombia, pero ¿qué pasaría o qué efectos, afectaciones se podrían ver a nivel nacional? Y por supuesto ustedes como la unidad de gestión de riesgo, ¿están preparados para este fenómeno? Bueno, nosotros estamos haciendo día a día preparación, nos ceñimos a lo que nos delimitan desde la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo y a lo que nos dice el IDEAN. Para el IDEAN, cuando entramos en fenómeno del niño o fenómeno de la niña, es cuando se dan unas características, por ejemplo, en el Océano Pacífico, cuando la temperatura fluctúa a unos niveles y en un periodo del tiempo, solo en ese momento se habla oficialmente de fenómeno del niño o fenómeno de la niña. En ese orden de ideas, a veces una afectación de 2 grados, de 1 grado, en esa fluctuación en la temperatura del Pacífico, genera en nuestro territorio sequías o temporadas de lluvias muy fuertes. Nosotros nos estamos preparando.
como sistema, Comunidad Nacional de Gestión del Riesgo, pero de nada sirve eso si no contamos con el apoyo, con la ayuda de la ciudadanía para que cuide lo más preciado que nosotros tenemos como departamento y uno de los valores grandes que es nuestro medio ambiente. Definitivamente el llamado es a eso, a que entre todos aportemos para que nuestro departamento salga de esos deshonrosos puestos de deforestación y podamos tener unas condiciones mejores para soportar los embates del clima. Lo que hagan los equipos de socorro, lo que hagamos nosotros desde el sistema va a ser poco si no contamos con la colaboración de la ciudadanía. A veces pensamos que botar un papel a la calle, tirar una basura, quemar una basura, no afecta, sí afecta. Cuando tiramos ese papel, cuando botamos esa basura a la calle, pues termina colmatando las alcantarillas y cuando llueve se van a ver las inundaciones. Entonces el llamado es a ese, que los pequeños esfuerzos que hagamos entre todos dan mejor resultado que los grandes esfuerzos que hacemos entre pocos. Y es que precisamente, Anelfi, parte de las autoridades y de la administración municipal y gubernamental debería encargarse de llamar la conciencia de los habitantes para, como usted lo decía, evitar ese tipo de acciones. ¿Qué mensaje o qué acciones podrían tomarse para evitar que seamos parte no seamos parte, pero lastimosamente estamos siendo parte de este cambio climático y de los diferentes efectos que esto conlleva? Primero, hacer las capacitaciones, hacer la toma de conciencia mediante educación desde la escuela, cambiando en los niños esta lógica a veces que es de agresividad con la naturaleza. Vamos a tener mejores ciudadanos y posiblemente en el futuro no vamos a tener esta cantidad de problemas que tenemos ahora. Lo segundo, entender que la gestión del riesgo y el cuidado del medio ambiente depende de cada uno de los ciudadanos. Y tercero, entender también que el Estado no está para resolver todos los problemas que en muchísimos casos nosotros mismos los generamos. Hay un principio de autoconservación que nos dice que nosotros somos los primeros responsables en la gestión del riesgo. Nosotros somos los primeros responsables de cuidar que nuestra casa esté bien soportada para que no hayan las caídas de paredes con las lluvias, que nuestra casa la debemos ubicar en un sitio donde haya la menor o exista el menor riesgo. Nosotros somos los primeros responsables y no dejarle que el Estado resuelva todo lo que a veces nosotros por negligencia no hacemos. Anelfi, ¿algún mensaje que se le pueda dar a los ciudadanos en general acerca de que prevengan o tengan alguna situación concreta para esta temporada de sequía, que sabemos que no se puede evitar, pero sabemos que para este 2017 sí la vamos a tener? ¿Qué prevención debería existir? 3 temas básicos. El primero, no a las quemas controladas como preparación de cultivos. Eso es un tema básico para nosotros no tener tantos incendios forestales. Segundo, el manejo de basuras. No a los vidrios, no a las botellas botadas en cualquier lado que terminan generando efecto de lupa y generando también los incendios. Y tercero, no a las fogatas, esas excursiones que a veces se hacen y no se tiene el cuidado de apagar las fogatas que se hacen, entonces tener mucho cuidado con eso. Esos 3 factores reducirían cerca del 90% de los incendios forestales que estamos teniendo. Y también que tengamos la conciencia de que cuando hay un incendio forestal y va unos bomberos, va la policía, va la defensa civil a atenderlos, cada una de las personas que va a atenderlos está poniendo en riesgo su familia, está poniendo en riesgo ellos mismos y que ellos mismos son los que responden por una familia. Detrás de ellos hay una familia, entonces en la medida de lo posible ser conscientes de lo que causa un incendio forestal y los peligros a que se ven abocados las personas que tienen que ir a atenderlos. Así es, Anelfi, pues que las personas sigan estas precauciones, que sigan estas recomendaciones y que evitemos y seamos un aporte para este cambio climático. Anelfi Balaguer, coordinador de la Unidad de Gestión de Riesgo en Norte de Santander, gracias por acompañarnos en Oriente Noticias. Muchísimas gracias por la invitación y nuevamente reconocer el trabajo de los equipos de socorro, de los consejos municipales de gestión del riesgo, de nuestras fuerzas militares en la atención de emergencias. Un trabajo abnegado que a veces no se reconoce y que es fundamental para poder atender de manera eficiente cada uno de los eventos que se nos presentan. Televidentes, y nosotros hacemos una pequeña pausa comercial, pero ya regresamos con más de Oriente Noticias.
Televidentes, gracias por continuar con nosotros en este especial de Oriente Noticias. Estamos tocando un tema de bastante relevancia internacional, nacional, pero también nos estamos centrando en la región acerca del cambio climático y cómo está afectando en diferentes partes del norte de Santander esta llegada de la temporada de sequía. Pues nos vamos exactamente para la provincia de Ocaña. Allí, tras la llegada del verano, se están activando los planes de contingencia por parte de las administraciones municipales. Pues esto tiene en alerta algunas de estas y se está trabajando de la mano de los organismos de socorro. Raúl Rolando a esta hora de la tarde con los detalles. Raúl, ¿cuál es la principal preocupación de las autoridades? Hola Pilar, buenas tardes. Pues debemos indicar que en Ocaña la Oficina de Gestión del Riesgo ha manifestado que la principal preocupación tiene que ver con los incendios forestales que se generan en esta temporada de verano. En Ocaña se han establecido los planes municipales para atender principalmente los incendios forestales que, por el uso inapropiado de los terrenos, se puedan presentar. Pero sí es preocupante que muchas personas, pues el sentir que la maleza se está poniendo amarilla, tiene un color, o porque los caminos a veces esta maleza pues trata de cubrir estos caminos, lo que hacen es prender fuego, generando así pequeños incendios de la cobertura vegetal, pues que hacen es que haya más calentamiento, que se pierda la flora y que se pierda la fauna de nuestro municipio. Y es que el uso de prácticas agrícolas que ya no son muy recomendadas siguen poniendo en riesgo a la comunidad y a la naturaleza. En nuestros campesinos está la cultura de hacer rosas, hacer unas quemas para poder preparar la tierra para la próxima temporada de lluvias, y esto nos ha generado incendios de la cobertura vegetal. Entonces el llamado es a aquellas personas que esta práctica está prohibida de hacer estas quemas, y si se hacen debe tener mucho control, que sí debe tener una guardarraya, debe tener unas distancias. Los organismos de socorro están alerta al llamado de emergencias, pero se reconoce que para una eventualidad de grandes proporciones no se cuenta ni con el personal ni con las herramientas suficientes para poder atenderlas. Se indicó finalmente que otro de los problemas que se genera en la época de verano, pero que no afecta sustancialmente al municipio de Ocaña, tiene que ver con el desabastecimiento del suministro de agua potable. Con la cámara de Jesús Zúñiga, Raúl Rolando Castro desde Ocaña, en el norte de Santander, para Oriente Noticias. Muy buenas tardes. Gracias Raúl por toda esta información desde la provincia de Ocaña. Pues precisamente este tema del cambio climático tiene en preocupación a las autoridades y en alerta porque se llega a esta época de sequía que se supone desde junio de este año debió haber comenzado. Pues a esta hora de la tarde nos acompaña un experto en recursos hídricos y con un doctorado también en recursos hídricos. Estamos hablando de Gustavo Carrillo. Gustavo, bienvenido a Oriente Noticias. Hola, muchas gracias por la invitación. Gustavo, una pregunta que se hacen muchos expertos y también algunos habitantes de norte de Santander, pero en general del país. ¿Por qué en algunos sectores o algunas regiones no ha llegado todavía esta temporada de sequía y se continúa con las lluvias? En realidad es un fenómeno bastante complejo. El cambio climático lo que ha hecho es aumentar la variabilidad climática, que son dos conceptos diferentes pero interrelacionados. En la variabilidad climática precisamente nos está afectando lo que era el comportamiento tradicional. Dos épocas, la mayor parte del departamento tiene dos épocas fuertes de lluvias, que son los periodos de abril y noviembre, y ahorita deberíamos estar en una época seca. Sin embargo, como lo hemos evidenciado, han habido cambios. Este año ha sido especialmente húmedo. Sí, enero también debió haber sido un mes seco, y en Cúcuta, por ejemplo, en la región del área metropolitana llovió bastante. En realidad se están estudiando el fenómeno y por su complejidad es difícil de entender, pero lo que sí es claro es que el cambio climático está aumentando la variabilidad climática y eso hace que los regímenes estén variando dentro de un mismo año. Gustavo, haciendo una comparación precisamente entre lo que fue el año 2016 y como lo mencionaba anteriormente, de que este 2017 se ha caracterizado porque ha sido un año húmedo y se han mantenido pues las lluvias. ¿Cómo fue o cómo ha sido este balance del 2016 que podemos hablar en estos momentos acerca de él? Pues en realidad todavía se está tratando de entender en términos de promedios, que es lo curioso. Los promedios más o menos se están manteniendo normales, no se evidencian grandes cambios en promedio, pero los extremos sí, que es lo que nos está aumentando. Es decir, nos están llegando épocas de lluvia con extremos de lluvia más intensos y cuando nos golpean los veranos también nos van a golpear más intensos, que es parte de la preocupación. Es como si usted pensara en el clima como una onda cíclica en donde el valor central de la onda se queda quieto, pero los extremos tanto altos como bajos cada vez están más hacia arriba o más hacia abajo.
Y hablando de la temporada seca, se habló de que en el primer trimestre de este año existe ya una temporada de sequía en todo el país. Como dijimos, ya deberíamos estar en temporada seca, pero ¿cómo va a afectar esta época de verano a todos los colombianos? En realidad está más demorado de lo que los informes de IDEAM originalmente habían pronosticado para Colombia, afortunadamente para muchos. Sin embargo, más preocupante que este año yo pensaría es en el próximo año niño. Los años niño y niña ya se sabe que tienen una cuasi periodicidad de aproximadamente 6 años, 7 años. Entonces, la preocupación no la veo en cuanto a sequías, para la región es lo que creemos dentro de los datos que hemos revisado, no va a ser tan fuerte este año, pero sí dentro de la ciclicidad de los años niño es probable que en 2 o 3 años nos golpee otra vez un año muy seco, mucho más seco de lo normal. Ahí sí se van a notar fuertemente los efectos de sequía. Hablando de ese tema que usted lo acaba de tocar, se me adelantó un poco acerca del fenómeno del niño y de la niña que hemos evidenciado en todo el país y que ha dejado diferentes afectaciones y muchas de una catástrofe pues que no se puede pues limitar y que no sabemos qué pueda ocurrir el próximo año. Este cambio climático está afectando los fenómenos que se puedan presentar en los próximos años, pero los puede alargar, los puede hacer más fuertes, como usted lo decía, o tiene alguna variabilidad que podamos predecir desde ya. El término de predicción es muy complejo y como usted lo mismo lo han evidenciado, los pronósticos de IDEAM a veces funcionan muy bien, a veces tienen sus desfases y es normal porque es un pronóstico, no es un tema exacto. A nivel global la tendencia es que los efectos extremos, los efectos climáticos extremos van a ser de mayor intensidad y más prolongados. Este año afortunadamente creo yo y se ha visto va a ser un año normal dentro de lo que se esperaba la variabilidad climática, no ha sido tan seco como los modelos inicialmente predecían, pero sin duda alguna en el próximo año niño extremo que nos golpee y el próximo año niña que van a seguir apareciendo, la preocupación es que los fenómenos van a ser mucho más intensos. Eso es casi todos los modelos climatológicos a nivel mundial arrojan las mismas conclusiones. Gustavo, ¿y cómo va a afectar precisamente estos fenómenos, los recursos hídricos, no solamente de norte de Santander, sino a nivel nacional? Hay varios grupos de investigación en el país, dentro de los que estamos algunos ahí en la Universidad Francisco Pala Santander, analizando a escala regional, porque en otras partes del país o entidades del orden nacional no realizan sus estudios focalizados para una región. Básicamente le toca o le corresponde a los investigadores de cada región abordar esos procesos. Entonces, ahorita estamos precisamente dentro de mi grupo desarrollando algunas investigaciones con telecolecciones climáticas, con el grupo de ambiental hemos mirado afectaciones por cambio climático en las cuencas de Pamplonita y Zulia. Todavía el proceso está en estudio, pero lo que hemos evidenciado es efectivamente los veranos van a ser más intensos y más largos, problemas de sequía, problemas de abastecimiento de agua, y en algunos inviernos los extremos de lluvia parecen estarse disparando. Y el problema es que esos picos de lluvia están asociados con afectaciones a la infraestructura, a derrumbes, a deslizamientos, movimientos en masa que son bastante preocupantes. Y hablando precisamente de estos derrumbes y las afectaciones por lluvia que se pueden evidenciar, que no es pues digamos que un poco notorio porque todos los hemos visto no solamente en norte de Santander, todas las afectaciones que han tenido las lluvias, pero hablando de esto, ¿se puede decir que esto es por un cambio climático o también influye la mano del hombre, también influye el hecho de que haya deforestación en diferentes áreas? Sin duda alguna, ambos efectos están actuando en la región. Uno, por variabilidad climática, aumento en los extremos de lluvia, de los periodos lluviosos y los fenómenos de lluvia, pero hay varios de los efectos locales que han sido disparados por acción antropogénica, es decir, tala de bosques donde no debería haber, o actividades de explotación de minerales o de actividades que causan efectos extremos de erosión, que sin duda alguna lo que hacen es potencializar los efectos negativos de esos impactos climatológicos. Es una combinación de técnicamente el tema climatológico está por el lado de la amenaza, el tema de la acción humana está por el lado de aumentar la vulnerabilidad, y cruzadas amenaza y vulnerabilidad definen el concepto de riesgo. Entonces, en últimas, ambos factores lo que están implementando son los riesgos
de que ocurran daños a gran escala. Irreversibles. Sin duda alguna. Gustavo, una pregunta importante y recordando o haciéndole saber a las personas, pues Colombia es una potencia en materia de páramos. Se tiene cerca de 37 a nivel nacional y son bastante afectados por el cambio climático. Esa es la pregunta que le quiero hacer. ¿Cómo se van a ver afectados por todo esto, teniendo en cuenta también que zonas aledañas a los páramos tienen pues alguna cierta intervención de la mano del hombre? Afortunadamente la política nacional, si uno la revisa, están saliendo decretos para la protección de los páramos. Ha sido una preocupación clara en los últimos años. Afortunadamente nosotros en la zona de los páramos que limita Santander y norte de Santander ya ha habido una delimitación, se está trabajando con la comunidad, pero sin duda alguna las afectaciones son muy importantes y muy delicadas porque los ecosistemas de páramo son especialmente frágiles. Con frágiles me refiero a poco resilientes, es decir, hay sistemas que usted los perturba, pero luego de algún periodo de tiempo al remover la perturbación él trata de volver a su condición de equilibrio. Los páramos no. Tienen una vegetación y tienen una condición de ecosistema muy delicada donde cualquier daño o cualquier afectación produce los efectos se van a sentir por mucho tiempo y en algunos casos podrían llegar al caso de ser irreversibles. Entonces, la primera medida que se ha tomado en el gobierno a todos sus niveles es tratar de limitar la acción humana, las acciones sobre los páramos y tratar de mantenerlos lo más en condiciones naturales lo mayor posible. Y se mencionaba algo importante, Gustavo, y es que con este cambio climático no se va a ver afectado solamente, no se ven afectados solamente pues los recursos hídricos, digamos que no son el principal objetivo que podamos decir, no, aumenta el caudal de los ríos, existen diferentes desastres naturales, centrémonos en la fauna y la flora que también es importante y que hace pues viable todo el ecosistema y que sin ello pues no podría subsistir. ¿Cómo se vería afectado por estos cambios que se vienen presentando la fauna y la flora? Pues también es tema de estudio y a nivel mundial una de las grandes preocupaciones es, por ejemplo, y se está trabajando a nivel doctoral, con el aumento de concentración de CO2 en la atmósfera, ¿cuál va a ser la respuesta de la vegetación? De estos movimientos en masa, por ejemplo, disparan sedimentos suspendidos en los ríos. ¿Cómo afecta eso a toda la fauna que depende del tema acuático? Entonces, son un montón de interrogantes, o varios interrogantes, que hoy en día están en desarrollo y que cada pregunta de esas abre una línea de investigación para los que trabajamos en el tema en la región. Se están haciendo cosas, se están trabajando ideas. Sabemos que va a haber una afectación importante a todo nivel, y es que el agua, casi que no hay sector económico de la región que no esté directa o indirectamente relacionado con el tema agua. Los empresarios ya están empezando a entender ese concepto y hay ya algunas iniciativas para precisamente entrar a estudiar y tomar las medidas de prevención o de mitigación para preservar los ecosistemas. Gustavo, y para finalizar, y no puede faltar esta pregunta, usted como experto en la materia del cambio climático, ¿usted qué piensa acerca de este Acuerdo de París a nivel internacional? De que varios países, varias naciones que son potencia mundial se unan para contrarrestar este cambio, pero quisiera saber su opinión acerca de que Estados Unidos, principal potencia del mundo, decida salirse de este Acuerdo de París. Pues la verdad es lamentable, la verdad es un retroceso sobre un logro ambiental que poner de acuerdo a las grandes potencias es bastante complejo. La verdad, pues la dirigencia de los Estados Unidos está obedeciendo básicamente a criterios puramente económicos de su país, dejando de lado el tema ambiental, y es que ya hoy en día se entiende que básicamente somos la aldea global, ¿no? Lo que un país haga va a afectar a los demás, y entre el país sea más grande y más industrializado lo va a afectar mucho más. Entonces, claro, es muy importante que los países más pequeños se unan, participen y tomen acciones, pero son los países grandes, los líderes, los que su impacto va a ser mucho más notorio. La verdad es muy lamentable que los dirigentes de Estados Unidos hayan retrocedido, y no es solo retroceder en el tema del Acuerdo de París, sino habían una serie de paquetes y medidas económicas que estaban apoyando proyectos e iniciativas de conservación ambiental alrededor del mundo, que a partir de ese retiro pues se quedan sin apoyo económico, y la incertidumbre de cómo va a afectar totalmente todos
todo el mundo coincide en que va a ser negativamente. Sí. Unos son más optimistas que otros, pero es lamentable. Es muy triste porque debería estar liderando pues este acuerdo. Gustavo Carrillo, experto en recursos hídricos, gracias por acompañarnos en Oriente Noticias. Muchas gracias. Gracias, Gustavo, por toda esta información y por acompañarnos en estos temas del cambio climático. Televidentes, vamos a hacer una pausa comercial, pero al regreso tenga toda la información deportiva con nuestro periodista Manuel García. Canaltro.com